Patricia Hernández. Credibilidad en el sistema informativo Auténtica. Y a esta hora de la mañana, ya 6:27, en nuestra conexión con el Sistema Informativo Auténtica, Sistema Informativo de las Américas a nivel internacional, pues hacemos conexión con un personaje que es noticia en el día de hoy, porque en las últimas horas, y recordemos que esta semana termina el periodo del actual fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, y asume en interinidad Marta Mancera, con serios cuestionamientos encima de parte de diferentes sectores políticos, jurídicos y demás. Y precisamente en las últimas horas se conoció sobre una carta que habrían enviado diferentes sectores afines al gobierno del presidente Gustavo Petro, precisamente pidiendo la vigilancia de la Organización de Naciones Unidas, de la ONU, sobre las actuaciones que vaya a hacer Marta Mancera como fiscal encargada a partir de esta semana que asume en ese cargo. A esta hora establecemos conexión con el senador Iván Cepeda. Senador, muy buenos días. Buenos días, me complace saludarlos. Senador, ¿quiénes firman esta carta y cuál es el contenido de esa misiva? Bueno, la carta la firmo yo, soy yo quien envía esta comunicación tanto a la relatora especial de la ONU sobre la independencia de los jueces y abogados, así como también al relator sobre Colombia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, concretamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y allí expongo la solicitud de que ambos relatores, en cumplimiento de su mandato, pues ejerzan un seguimiento y una observación ante hechos que considero son graves. Y esos hechos se desprenden de que en el día de hoy, de acuerdo a lo que prevé la ley, se va a producir un relevo en la dirección de la Fiscalía General de la Nación y dejará de estar allí el señor fiscal Francisco Barbosa y asumirá la señora vicefiscal Marta Mancera. Ahora, con relación a la señora Mancera hay toda clase de cuestionamientos, lo cual puede vulnerar gravemente la autonomía judicial. ¿Cuáles son precisamente esas pruebas, digámoslo así, o esos señalamientos graves que pesan contra Marta Mancera y de los cuales ustedes hablan, o usted, senador, habla en esa carta ante la ONU? Bueno, no son hechos que sean desconocidos por la opinión pública. Desde hace ya varios años, la señora vicefiscal Marta Mancera ha tenido que enfrentar escándalos y también procesos de carácter de investigaciones penales porque hay distintas situaciones que la vincularían con el narcotráfico y concretamente con lo que se ha llamado el escándalo de los narcofiscales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Como se sabe, hay fiscales que han estado comprometidos en la Fiscalía con el narcotráfico, especialmente en el departamento del Valle del Cauca y también en Buenaventura. Personas muy cercanas, incluso que tienen relación personal con la señora Mancera. Y frente a eso, si bien se han practicado esas investigaciones y en algún caso han sido archivadas, pues a nosotros nos parece que la señora vicefiscal no es la persona idónea para asumir semejante responsabilidad y por lo tanto consideramos que debe ser objeto de esa supervisión internacional. Senador, una pregunta adicional, cambiando un poco de tema, pero es un tema que sin duda alguna al cual le tengo que hacer referencia. Usted hace parte de la mesa de negociación con la guerrilla del ELN. Para este fin de semana, o cerramos la semana anterior con un grato anuncio y era la extensión del cese al fuego como acuerdo dentro de esta mesa de negociación, pero también se conoce de un anuncio de un supuesto paro armado en el departamento de Chocó.
El alcalde de Simil habla de por lo menos 27.000 personas, esta mañana muy temprano, de cerca de 27.000 personas afectadas por este paro armado del ELN en el Chocó. El secretario de gobierno nos dice, por el contrario, que se tomaron las medidas y que el panorama es de tranquilidad. ¿Qué decir frente a esta que muchos pueden considerar una contradicción del ELN en la mesa de negociación? En efecto, digamos, a finales de la semana anterior logramos la prórroga del cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional. El cese al fuego es un acuerdo en el cual hay un compromiso del ELN de cesar sus acciones en contra de la fuerza pública y también de la fuerza pública en contra del ELN en determinadas circunstancias. Lamentablemente el cese al fuego no cubre lo que tiene que ver con el enfrentamiento entre los grupos armados. Y como se sabe en el Chocó, en este momento están enfrentados al menos el ELN y el Clan del Golfo, lo cual tiene un grave impacto sobre la población. Concretamente usted menciona el paro armado que adelanta actualmente esa guerrilla. Así que efectivamente pues tenemos un avance, sin lugar a dudas que haya cese al fuego es importante porque disminuye o hace menos grave el impacto de la confrontación, pero tenemos el problema que es evidente en departamentos como el Chocó de enfrentamiento entre distintos grupos armados y precisamente sobre eso es que estamos trabajando ahora. Es el senador Iván Cepeda en este momento en diálogo con el Sistema Informativo Auténtico y el Día de Noticias. John Didier Rodríguez Marín, le escucha el senador de la República, Iván Cepeda. Habilíteme su micrófono, John Didier, si es tan amable. Sí, señor. Muchas gracias, Carlos, Patricia. Senador Iván Cepeda, muy buenos días. Pues toda esta situación se ha desatado por una denuncia que ha hecho el propio presidente de la República, Gustavo Petro, y es que lo quieren tumbar. De hecho, en las últimas horas insistió en su supuesto plan contra su gobierno y ratificó el llamado a las movilizaciones. ¿Es cierto que quieren tumbar al presidente Gustavo Petro? ¿Usted también así lo ve? Yo creo que sí hay sectores que están trabajando en esa perspectiva, por supuesto, y que lo han expresado públicamente, eso tampoco es un secreto. Y efectivamente el presidente tiene todo el derecho de denunciar estas circunstancias que se están fraguando desde distintos sectores, que desde el comienzo del mandato actual han desarrollado distintas estrategias, bien sea para sumir en la absoluta ilegitimidad del gobierno, para actuar en contra directamente del presidente. El presidente ha sido víctima y objeto incluso de atentados personales, así que creo que estas denuncias hay que tomarlas con la mayor seriedad, por supuesto. Pero ¿lo quiere tumbar quién? Usted dice diferentes sectores, porque recordemos que en un principio pues se Sí, denunció concretamente a la fiscalía. Ahora el presidente habla de las altas cortes que incluso le quieren tumbar las reformas. no, el presidente no dice que las altas cortes quieren hacer un golpe de Estado, eso no es cierto. Lo que es realidad es que hay militares en retiro que han expresado efectivamente ese propósito y que efectivamente el señor fiscal que se retira hoy o que deja su cargo hoy por vencimiento de su periodo, Francisco Barbosa, ha realizado una acción política y no judicial como corresponde a su mandato para intentar acabar con la credibilidad del presidente. Por supuesto que esa es una labor que no corresponde ni al mandato constitucional del fiscal, ni estas otras declaraciones que se han hecho con relación a buscar defenestrar, fue la palabra que se usó al presidente, pues obviamente también deben ser denunciadas. Bueno, pero el presidente habló en las últimas horas de un tema, en una frase en inglés, lawfare, guerra de la justicia contra el gobierno. No, no de la justicia en general. El presidente no ha hecho ninguna acusación genérica. Él ha hablado claramente del fiscal general. El fiscal general
yo recuerdo, no tiene atribuciones para investigar al presidente de la República. Esa función recae única y exclusivamente en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Por lo tanto, él no tiene por qué adelantar ninguna clase de gestiones, tanto en la opinión pública como desde su cargo, para intentar de alguna manera investigar al presidente. Pero cuando él dice de que no le quieren, por ejemplo, la locución que vimos anoche en la televisión a las 7 de la noche, decía que no quieren elegir un fiscal honesto, que realmente la Corte Suprema no quiere elegir. Y además se ha anticipado en los trinos que hizo el fin de semana a decir que le van a tumbar las reformas que se le aprueben. No, pero distingamos las cosas porque si no, no hay rigor digamos, en lo que se está diciendo. Una cosa es que no se quieran aprobar las reformas y eso tiene pues digamos, un carácter, se puede discutir, por supuesto, y otra es la afirmación que usted hace. El presidente no ha dicho que la Corte Suprema no quiera elegir a una fiscal de la terna que él ha propuesto. Lo que sí ha dicho es que hay sectores interesados en que no se elija una nueva fiscal. ¿Y quiénes son esos sectores? Pues por supuesto aquellos que temen una investigación seria sobre la impunidad, sobre el narcotráfico y la criminalidad que ha imperado en Colombia con relación a ciertos asuntos y que están hoy, hay que decirlo, también en puestos muy encumbrados del Estado. Eso es concretamente lo que señala anoche el presidente. Senador, en su opinión y en su concepto, ¿fue grave lo que pasó en los alrededores del Palacio de Justicia? ¿O se está haciendo demasiada bulla con esa protesta y esa intimidación que incluso la denuncia la hizo fue el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia, que se sintieron intimidados y que pues finalmente lograron salir y se necesitó de la fuerza pública para que pudieran salir del Palacio de Justicia los magistrados y los funcionarios? No, yo lo que considero es que la ciudadanía tiene todo el derecho de hacer pues uso de la movilización pública para expresar sus opiniones y también las protestas que considere son necesarias. En este caso hay una movilización exigiendo que haya una elección pronta de la nueva fiscal. Ahora bien, por supuesto que en desarrollo de la movilización hay que condenar cualquier expresión de violencia. Y efectivamente, en el día en que usted menciona, algunos ciudadanos incurrieron en esos hechos. Ahora, ya que hablamos de cosas graves, pues sí, eso puede ser considerado como un hecho que es censurable y reprochable, pero también lo es que asuma la fiscalía una persona que tiene tal cantidad de hechos y de escándalos en su contra. Y eso es grave también, ya que hablamos de asuntos que deberían ser objeto también de análisis. Sí, correcto, eso es absolutamente claro y es lo que está llamando poderosamente la atención el gobierno y congresistas como Iván Cepeda, que hacen parte No el de la gobierno bancada. solamente, no el gobierno, sino también muchos analistas, ¿no? Este no es un tema del gobierno y los opositores al gobierno. No, un país no puede tener en la fiscalía a personas que están ligadas al narcotráfico. Eso creo que es elemental. Entonces no es un problema de una acción del gobierno, no es eso. Es un problema que atañe a la justicia en Colombia, a su autonomía, a la posibilidad de que todos los ciudadanos, no solamente los que hacen parte o están a favor del gobierno, puedan tener una justicia pronta e independiente. Ese es el problema. Senador, y si eso es así, eso hay que pues denunciarlo y procesarlo. ¿Cómo se va a hacer pues, para meter a la cárcel a Marta Mancera? No, eso le corresponde a la justicia. A mí me corresponde como congresista hacer lo que estoy haciendo y es poner el conocimiento ante una autoridad o ante, en este caso,
un organismo internacional encargado precisamente de la independencia judicial, examinar esta situación. En los hechos del Palacio de Justicia, ¿hubo infiltrados? No sé, deberán establecerlo los jueces o los investigadores, claro está, pero le repito, no ni justifico ni puedo estar de acuerdo con ninguna expresión de violencia. Sí. Pues senador Iván Cepeda, muy amable como de costumbre con los colombianos a través de el sistema informativo Auténtica y Al Día Noticias. Bueno, a ustedes muchas gracias. Ahí está el senador Iván Cepeda, quien ha hecho pues referencia a los últimos acontecimientos, considera que en efecto sí está en riesgo el gobierno del presidente Gustavo Petro, que hay sectores interesados en tumbarlo, que hay gente que está trabajando para ello. Está cuestionando pues que también hay algunos sectores que no están interesados en que haya una elección de fiscal general de la nación y les preocupa, dice él, que hay muchos no solo el gobierno, sino también algunos entendidos en la materia, que quede Marta Mancera encargada de la fiscalía porque considera que está vinculada con el narcotráfico y que deberá ser la justicia la que se encargue de establecer en ese sentido responsabilidades. 6:43 a.m. en el sistema informativo Auténtica y Al Día Noticias. Credibilidad. www.elciaradio.com. CIA, en el seguimiento de los acontecimientos del país y del mundo.